vienen muchísimos cambios que ahora empezaré a contar un poco, porque la reforma de la PAC, como bien comentaba mucho, ya está encima de la mesa. Aunque no hemos acabado en el actual, que acaba en el 27, ya este año 25, si las cosas van medianamente bien, se aprobaría el marco financiero plurianual, que es el presupuesto de la Unión Europea para los siguientes 7 años, y una vez que esté aprobado el presupuesto, es cuando se presentaría la reforma de la futura PAC, que iría del 27 al 32. Pero bueno, antes de empezar un poco esto, os voy a contar, porque igual no lo sabéis, Asaja tiene una oficina de representación permanente ante las instituciones europeas. Se fundó pues, un año antes de que entrásemos en la Unión Europea, de hecho. Ya pues, los mayores decidieron que la labor en Bruselas era fundamental. Ese lobby que hacemos, ese lobby bien entendido, no el lobby negativo y malo, no sé si lo habéis podido saber, que hace menos de 24 horas se ha destapado un escándalo dentro de la Unión Europea, porque el antiguo comisario, vicepresidente, el lesivo Timmermans, del Partido Socialista de los Países Bajos, ha utilizado una especie de fondos de reptiles, cosa que no sabíamos que en Europa funcionaba también, no solo en España, también en una serie de fondos que se utilizan a libre disposición, y había pagado 700.000 euros a varias ONGs para que esas ONGs hiciesen campaña a favor del Green Deal, del famoso Pacto Verde, de la estrategia de la granja a la mesa, y para poder allanar el terreno. Y se ha destapado que evidentemente la Comisión Europea no puede pagar a una parte interesada que está en la negociación, para que ella, esa parte, haga o clarifique o le compre las ideas, y entonces influye en la opinión pública, como sí hemos descubierto. Había una partida específica también para influir a los eurodiputados, porque sabéis que en el proceso de las aprobaciones tanto de la PAC como el marco financiero plurianual, como por ejemplo el Green Deal o la estrategia de la granja a la mesa, el Parlamento Europeo también vota, pero al Parlamento Europeo hay que convencerlo, y entonces habían dedicado una serie de recursos, tanto de comunicación como de elaboración de informes, y todo esto había sido pagado con fondos públicos. Pero no me quiero desviar. ONGs ecologetas. Sí, correcto. Eso es que te ha faltado la segunda palabra. Pues nada, bien matizado. ONGs ecologetas, que hay muchísimas. De hecho, en este conglomerado, en esta ONG que engloba más de 60 organizaciones distintas, creo, leí esta mañana, no me ha dado tiempo a mirarlo bien, pero que hay 19 ONGs españolas dentro de las 60 y tantas. Una de ellas, creo que me han dicho que eran los Amigos de Fuencarral, que no tiene nada que ver con la agricultura, pero bueno, bien, ahí están dentro de ese conglomerado. Pero bueno, eso es algo que podemos discutir o más con una copa de vino más tarde, y vamos a ir un poco más a la cuestión. Como os decía, Bruselas es una actividad fundamental dentro de Asaja. Destinamos por lo menos una gran parte de nuestros esfuerzos como Asaja Nacional en influir en las políticas que se presentan, que se aprueban y que se discuten en Bruselas. Tenemos un equipo de 3 personas, siempre se van renovando cada cierto tiempo, porque bueno, al final las personas que pasan por la oficina de Asaja Bruselas acaban siempre al año o a los 2 años en grandes multinacionales, acaban yéndose al Parlamento Europeo, acaban yéndose también a los gabinetes de los ministros o de los comisarios, porque es una labor muy importante la que se realiza, y pues una escuela de formación estupenda. Nuestros principales actores mediante los que influimos en Bruselas son 3. Copa Cogeca, que es la organización agraria europea donde están representadas las asajas de turno, lo que es Copa concretamente, y lo que es la Cogeca o Cogeca en español, es donde estarían representadas las cooperativas a nivel europeo. En Copa, de España contamos, como ya he dicho, Asaja, también están UPA y COAC, pero aparecen muy poco o nada, por así decirlo, y por parte de la Cogeca sí están las cooperativas agrarias españolas, que sí hacen una actividad bastante importante y fuerte de lobby. Y luego, pues hay 60 y tantas organizaciones dentro de Copa y otras 50 y tantos dentro de la Cogeca. Y luego, pues también incidimos en el CEJA, que es exactamente lo mismo que el Copa Cogeca, pero para menores de 40 años, que es la Confederación Europea de Jóvenes Agricultores, donde también, a través de los grupos de trabajo que se realizan allí o de las actividades de lobby, pues intentamos convencer a la gente lo que tiene que votar o apoyar. Y luego también estamos dentro, recientemente, de la organización europea ELO, que sería como los grandes propietarios de tierra, es decir,
lo que nos acusan de vez en cuando, según opinables, de los grandes terratenientes. Bueno, también tenemos una parte importante ahí que acabamos de retomar, porque creemos que también en la agricultura, pues bueno, en toda Saja tenemos los 3 modelos que puede existir. Entonces, esas son las 3 grandes líneas de actuación. Entonces, yo traigo aquí una presentación con muchísima información. No os abruméis, no os quedéis con esto, con lo otro. Mi idea fundamental es que veáis cómo de complejo es el proceso legislativo, de todas las cosas que van a venir, que no nos podemos dormir o pensar que no va a haber ningún cambio, porque vienen muchísimos cambios, muchísimas regulaciones, y aunque nos han prometido que con la nueva comisión va a haber más diálogo, yo creo que sí, es cierto, ha habido un diálogo estratégico que se formó antes de las elecciones europeas, donde nosotros no hemos estado representados, hemos estado a través del Copa Colleca, y bueno, pues como digo, va a haber una mayor interlocución, pero no creo que la carga legislativa, es decir, que el tsunami legislativo, esa diarrea legislativa que hemos sufrido los agricultores durante los últimos años de normativa, directiva, reglamento, vaya a parar. Al contrario, yo creo que Europa ha tomado una decisión errónea, bajo mi punto de vista, de convertirse en una potencia de regulación, en una potencia de crear leyes. Fijaos, y os voy a dar un ejemplo. Cuando tuvimos la presidencia española, hace muy poquito, ahora como un año y medio, el éxito de la presidencia española se valoró en el número de expedientes, en el número de regulación que habían sido capaces de aprobar y de llegar a acuerdos. Fijaos, en el número de expedientes, o sea, es decir, que hay un afán por conseguir nueva regulación tremenda por parte de los legisladores. Es decir, allí la gente cree que cuanta más legislación presenta, mejor es la presidencia, mejor va a ser el mandato, y pues no, todo lo contrario, que os voy a contar a vosotros, que no sepáis de las promesas falsas que siempre hacen, de las famosas simplificaciones, que cada vez que hay una PAC lo hacen todo más complicado. Entonces, bueno, volviendo un poco, aquí tenéis las fechas clave que vamos a ir viviendo durante este año. Yo creo que lo más importante es, dentro de todas estas conferencias que hay, ahora está la presidencia polaca en el Consejo, hay 3 o 4 hitos importantes que creo que merecen la pena que se cuenten. El primero, seguramente se cambie el famoso estatus del lobo, ¿vale? Es algo que hemos peleado durante muchísimo tiempo, más de 20 años en Bruselas intentando cambiar la legislación, y se hizo ya una primera votación en la Convención de Berna que abría las puertas a que Bruselas, a través de la Comisión, ahora cambie los anexos de la famosa Directiva Hábitats, donde va a decir que el lobo pase de ser una especie súper protegida a una especie protegida, simplemente. Bueno, aquí evidentemente no creo que haya muchos afectados, porque si entiendo aquí sois más agricultores, pero bueno, también es importante comentar que Bruselas ha decidido hacer este cambio importante. Ojo, luego matizaré qué va a hacer España, por una cosa ridícula, bajo mi punto de vista, y es que a la presidenta de la Comisión, von der Leyen, le atacaron sus 3 ponis y los mataron. Si no hubiese habido ese ataque concreto a sus ponis, seguramente no hubiese habido ese cambio de legislación del lobo. O sea, esto nos viene a decir cómo de caprichosa también es Bruselas, o denunciar precisamente el mal funcionamiento de Bruselas. El otro hito importante que va a venir es precisamente, lo comentaba al principio, el marco financiero plurianual, es el presupuesto de la PAC, es el presupuesto de los próximos 7 años. Ahora mismo se empieza ya a negociar, se espera que haya una propuesta antes de verano, ¿de acuerdo? De hecho, me voy a ir a la última diapositiva y así lo vais viendo un poco. Lo siento porque está en inglés, pero bueno, le iré contando un poco. Y ya os digo, antes de verano, si veis en junio, que está aquí abajo, pues se presentará el presupuesto de las futuras políticas. No solo la agraria, evidentemente la de cohesión también estaría ahí dentro, estarán las políticas que se dediquen a defensa, las políticas que se dedican a las cuestiones energéticas, es decir, toda la maquinaria de Bruselas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta que no se haya cerrado el marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto, no se va a poner o no se va a abrir la discusión de la futura PAC. No se van a presentar
la propuesta, que si lo veis aquí sería antes de verano, pero justamente ayer nos confirmaron que sería justo después de que los Estados miembros apoyen el marco financiero. Para que apoyen el marco financiero os cuento una cosa importante, y es que tiene que haber unanimidad. Es decir, todos los Estados miembros tienen que estar de acuerdo. Entonces esto es muy complicado, porque ya sabéis que hay Estados miembros que creen más en el modelo de Europa, otros que creen menos, otros que creyendo más en el modelo de Europa consideran que hay que apostar más por la agricultura, otros sin embargo consideran que hay que apostar más por el comercio. Es decir, es un encaje de bolillos muy complicado. Y claro, ahora encima hay una nueva variable en la aprobación de este presupuesto, y es que en Estados Unidos se ha formado un nuevo gobierno y el señor Trump ya ha dicho que o los Estados miembros cumplen sus promesas que tienen en la OTAN y dedican al menos el 2% del Producto Interior Bruto para políticas de defensa, o se acabó la fiesta y Estados Unidos deja de pagar la defensa de Europa. El 5 ha subido. Bueno, pero la obligación que tienen los Estados miembros es de llegar al menos al 2% del Producto Interior Bruto. Claro, esto tiene, aunque no lo veamos, tiene un impacto directo, porque si ahora de repente, bueno, que sepáis que además España es el último país de los 27 que menos gasta en seguridad, defensa y en la OTAN. Esto significa que, claro, si ahora tenemos la presión de Estados Unidos diciendo que hay que incrementar el presupuesto para defensa, evidentemente, seguro que hay algún Estado miembro que dice, oye, pues el presupuesto que dedico a la Unión Europea lo voy a querer bajar para igualar un poco. O habrá algún Estado miembro que diga, no, pues me parece una idea brillante, pero también quiero contribuir más. Entonces, bueno, ya sabemos que habrá una serie de países que estén a favor de incrementar el presupuesto, otros en contra, y ya os digo, hasta que se presente eso, no va a haber la presentación o la comunicación de la PAC. Que se presente la PAC en el 2025 no significa que la PAC se acabe de negociar a final de año, no, al contrario. Nos dicen los antiguos de Bruselas que la PAC se tarda, yo he vivido una reforma ya, en los 10 años que llevo allí en Bruselas, se tarda entre año y medio y 2 años de negociación. Ahora bien, ¿cuál es mi primera reflexión? Pues que desde ya se abra el debate sobre el futuro modelo que queremos de PAC, tanto en nuestras asociaciones agrarias como también en los medios de comunicación, porque ahora es cuando se están redactando las cosas. Ahora también, por ejemplo, os animo que si la asociación tiene un secretario general, que creo que sí, pues que mande una carta a la Comisión Europea diciéndole, pues mira, para los agricultores de conservación necesitamos una serie de ecosistemas que sean más amigables con nuestro funcionamiento. Necesitamos que el tema de la rotación se quite totalmente. Necesitamos pues unas especificidades. Pues ahora, justamente ahora, es el mejor momento de incidir. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito ahora. Claro, si ya una vez tengamos la propuesta, el papelito de la PAC, es cuando queremos incidir y cambiar las cosas, va a ser muchísimo más complicado. Así que aquí os lanzo esta primera tarea, por así decirlo, y si podéis ya ir mandando ideas a la comisión para que lo tengan en cuenta, seguro que os lo agradecen. Entonces, bueno, hemos repasado un poco todas estas fechas que decía, de aquí a junio, ¿vale? Y vamos a pasar a hablar un poco de las políticas, temas horizontales claves que existen a día de hoy en Bruselas. Antes de las elecciones se presentó lo que se conoce como el diálogo estratégico, ¿vale? En un momento de flaqueza de la Comisión antes de las elecciones, previendo que el voto se pudiese escorar más hacia la derecha y que saliesen incluso partidos agrarios, como pasó en los Países Bajos, donde actualmente hay un partido agrario que sacó incluso 3 eurodiputados en los Países Bajos y están en el Parlamento Europeo. Ahora es verdad que se han sumado a la familia política del Partido Popular, pero esto por parte de von der Leyen y del Partido Popular lo vieron como un temor, resurgir de los políticos, mejor dicho, de los partidos políticos agrarios, que en los años 70 y 80 era una cosa muy habitual tener representación directa de agricultores en el Parlamento Europeo. Pues cuando vieron ese caldo de descontento, recordáis todas las manifestaciones que han sido distintas en todas las capitales antes de las elecciones, incluso en Bruselas. También llegamos a paralizar 2 días consecutivos la actividad normal, por así decirlo, dentro del Parlamento y del Consejo. Pues decidieron hacer ese diálogo estratégico. Sentaron a las mesas distintas y era una enmienda a aquella manera de legislar que había hecho precisamente Timmermans, de coger y decir, oye, esto es lo que yo quiero, esto lo presento y me salto por encima los estudios de impacto, me da igual la productividad, no voy a tener ninguna coherencia con los acuerdos comerciales,
que creo que es el gran caballo de batalla que tiene la propia Bruselas dentro, porque está muy dividida, porque por un lado se piden acuerdos comerciales, pero luego la reciprocidad que nos exigen a nosotros no está nunca reflejada en esos acuerdos comerciales. Entonces hay un nivel de incoherencia tremendo. Nos están viendo a ver cómo la Comisión puede arreglar esto. Bajo mi punto de vista, la única manera de arreglarlo esto y de introducir esas formas o esas famosas cláusulas espejo es casi imposible. Yo lo digo siempre. Modificar la Organización Mundial del Comercio para decirle que el agricultor del Brasil no puede utilizar determinado fitosanitario o determinadas hormonas o tal, le va a decir, mire, es su problema. Si en Europa han dado la espalda a la ciencia y no quieren utilizar los transgénicos o no quieren utilizar estos fitosanitarios porque son malos para las abejas, cambie usted la legislación en Europa, pero no me diga a mí, como brasileño o como argentino o como japonés, que yo tengo que adaptarme al ritmo de Europa. Por eso digo que es muy complicado la introducción de esas famosas cláusulas espejo. Creo que la mejor manera de hacerle ver al legislador, de hacerle ver a las comunidades autónomas, al Gobierno de España o al Parlamento Europeo es que tienen que paralizar la normativa europea. Ya está. Así nos acompasaremos un poco al resto de países, que el resto de países sigan legislando, que se pongan un poco a nuestro nivel, para así volver a competir con una especie de reciprocidad, por así decirlo, porque si nosotros seguimos apretando el acelerador y poniendo nueva reglamentación, los demás países no aplican la nueva reglamentación, siempre va a haber esa distorsión en el comercio. Pero nos lo vamos a comer, porque nos lo estamos comiendo. Evidentemente, o sea, vamos a ver. Sí, eso es así, pero al legislador eso le da exactamente igual. Porque él lo que quiere es abrir comercio, acuerdos comerciales con terceros países, y están dispuestos a sacrificar el sector de la agricultura. Y esto es así de claro. Siempre vamos a ser moneda de cambio. Pero esto no es que pase ahora, ha pasado históricamente. Ya sea como pasa en el Mercosur, porque ellos quieren exportar sus productos agrarios, pero ya sea con otros acuerdos comerciales, donde el objetivo sea vender los coches alemanes, donde sea vender la banca española, o las licitaciones públicas de la empresa de Florentino Pérez, que cuando vaya para allá pues compita con el mismo nivel que en Argentina o en otros países. Entonces siempre vamos a hacer ser monedas de cambio. Entonces la única manera que yo veo que se puede que yo conseguir es decirle al legislador, ya está bien, paralicemos un poco la normativa y hagamos una simplificación de verdad. Entonces, después de todo este rollo que he contado del diálogo estratégico, hoy se ha anunciado que ya se ha creado el Consejo Europeo de Agricultura y Alimentación, donde van a estar representados 30 entidades y va a ser un grupo de gurús donde previamente, antes de sacar una ley, se les consulte. Pongo un ejemplo. Si vuelven a sacar, que al final en la legislatura pasada se tumbó en el Parlamento Europeo, la normativa de la reducción de los productos fitosanitarios, ¿vale?, donde se argumentaba que había que recortar, porque a algún hombre se le ocurrió, un 50% los productos fitosanitarios, incluso un 60% de los más peligrosos, pues que se va a evitar que la Comisión presente esa idea de bombero previamente sin haber consultado a este grupo de 30. Claro, ahora cuento la letra pequeña. En este grupo de 30 también va a haber ONGs. En este grupo de 30 también estarán los consumidores. También estarán las organizaciones que se dedican al tema de la salud de las personas. También van a estar los bancos, que son los que dan los créditos. Es decir, va a ser, pero también estará la industria de los fitosanitarios, la de las semillas, por supuesto Copa, Colleica, el Geopa, que son los empleadores donde nosotros también estamos representados. Bueno, ¿estamos mejor que antes? Sí, definitivamente. ¿Nos van a hacer caso de lo que salga de ese grupo? Está por ver, pero por lo menos esa reivindicación que hemos hecho históricamente de que no saquen nada sin consultarnos antes, por lo menos se va a hacer. Entonces, una vez, el lunes sabremos la lista de las 30 personas o de las 30 entidades que formarán ese grupo. Entonces, paralelamente, el día 19 de febrero, ¿de acuerdo?, se cumplen 100 días del mandato de la nueva comisión. Y von der Leyen y el nuevo comisario, que ahora os dedicaré unas palabras sobre el nuevo comisario, porque creo que es bueno que sepáis quién es, sobre todo después de haber sufrido al peor comisario de la historia por su pasividad y al peor de su historia por su actividad, que fue Timmermans, es decir, que hemos sufrido uno por no hacer nada y el otro por exceso. Creo que han nombrado un comisario de Agricultura muy bueno. Es de familia agricultora, él ha estado alguna vez en la explotación, pero no siempre dedicado al campo completo. De hecho, tuvo un hermano
y digo tuvo un hermano porque no sabemos si se suicidó o tuvo un accidente en la explotación, y de hecho una de las primeras medidas que quiere poner este señor encima de la mesa es la salud mental de los agricultores. Es un tema que ha sido tabú hasta ahora, es un tema que a lo mejor en Francia sí ha habido más bombo, porque o sea, creo que la cifra dice que hay Dos diarios. 2 o 3 suicidios diarios, y es algo que ha estado como encerrado en un cajón y nadie ha querido nunca tomar partida sobre esto. De hecho, era una de las reivindicaciones que decíamos, que ya Europa había pasado solo a hablar de la salud y del bienestar de los animales y se había olvidado completamente de la salud y el bienestar de los ganaderos. Entonces, bueno, en este proyecto de los 100 días va a presentar el futuro de la agricultura, no el futuro de la PAC, sino el futuro de la agricultura. Aquí, evidentemente, hablará el comisario y pondrá sus propuestas sobre cómo considera que se puede hacer acuerdos comerciales más recíprocos, como lo de la salud mental, que lo comentaba. También se hablará sobre la biotecnología, algo fundamental para poder conseguir competir con los demás. Entonces, será un inicio, por así decir, de la futura PAC, de hacia dónde va Europa, y creo que es un ejercicio muy interesante, porque al menos desde que yo estoy en Asaja Bruselas, que hace 10 años, creo que Europa nunca ha tenido claro cuál es el modelo de agricultura que quiere conseguir. Y ahora por lo menos se abre esa reflexión. No espero que de la noche a la mañana digan que quieren que sea un modelo productivo, un modelo donde se garantice la renta de los agricultores y un modelo que sirva para competir. Sí, eso tal vez esté, pero también seguramente aparecerá un modelo donde se tenga que preservar la biodiversidad, donde se tengan que justificar los pagos que reciben los agricultores ante la sociedad, donde se centre en la alimentación. La alimentación va a ser otro de los grandes motores de esta nueva legislación. Cuando me refiero a la alimentación, pues me refiero, por ejemplo, a los etiqueteros frontales que van a poner en los productos. Sabéis que hubo un proyecto de ley aquí en España, en los países, que sí se ha aprobado, que era el famoso Nutri-Score, que era un etiquetado enfrente nutricional que se ponía a los productos, y donde se cometía tal aberración que decía que la Coca-Cola, de la A a la E, era una B, siendo la A lo mejor, y que el aceite de oliva era una E, y luego pasó, porque lo modificaron, a ser una D. O sea, claro, la alimentación y ese tipo de políticas va a tener un impacto muy considerable en el consumidor. Y el consumidor, nosotros necesitamos el consumidor en nuestro lado, porque si empieza a haber una campaña de comunicación donde se dice, que ya la hay, que las ONGs precisamente estas que han cobrado dicen que comer carne roja, que beber vino es perjudicial y es cancerígeno, claro, aquí tenemos un gran problema. Ya los agricultores no deben ser solo vocales y hablar sobre la productividad y sobre las cosechas. Los agricultores van a tener que también salir a la calle o en sus discursos interiorizarlos y decir que el vino, hombre, pues hay que tomarlo con moderación, pero que es parte fundamental de la dieta mediterránea. Que la carne, pues evidentemente, si un hombre todos los días se come 7 kilos de panceta, pues seguramente sea más propenso a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Pero la carne en moderación también es parte de la dieta mediterránea. Es decir, que hay que hacer un cambio también sobre un poco lo que viene, y sobre todo a la hora de hablar nosotros. Ya no solo nos deberemos de centrar en por qué tenemos que ser productivos, sino también por qué damos a la sociedad una serie de alimentos. Entonces, bueno, eso es lo que viene por este lado. Luego, ¿cómo no? Aquí, ¿cuántos jóvenes hay aquí hoy? ¿Cuánta gente hay menos de 41 años? Que levante la mano. Solo 2 personas, ¿no? Bueno, más allá del chascarrillo, de la risa, pues digo, más allá del chascarrillo, es un problema que existe en toda Europa, no solo en España. España es verdad que es uno de los países más envejecidos, sobre todo en la agricultura, sobre todo nos viene una transición tremenda de aquí a 10 años, y como no, cualquier comisario cuando llega lo primero que dice y promete es que va a hacer una estrategia de relevo generacional. Claro, y van a seguir temas como siempre, tan recurrentes como el acceso a la tierra, el acceso al crédito, pero bajo mi punto de vista se van a dejar como siempre lo fundamental, que es el acceso al agua. Si no hay agua en el futuro, la simplificación que tiene que haber de verdad para hacer atractivo el sector, el tema de los impuestos, que como siempre los cubren,
o le echan la culpa a los Estados miembros, cuando Europa tendría que cambiar o intentar cambiar la mentalidad de los Estados miembros para que una persona que vive en un pueblo de Valladolid no pague el mismo IBI o no pague la luz igual que el que vive en la Castellana, pues es de cajón, ¿verdad? Pues eso creo que hace falta y me pega a mí que se lo van a dejar. Entonces, bueno, esto también se presentará. Luego hay un sistema de evaluación comparativa a escala dentro de la Unión Europea. ¿Esto qué viene a decir? Que dentro de la nueva comisión existe una nueva idea de que no va a ser la comisión la que os diga cómo se tienen que hacer las cosas, esto no me lo creo, la verdad, y va a decir que los agricultores, hablando entre nosotros, vamos a buscar un mecanismo para que los supermercados, por ejemplo, o la industria a la que vendemos nuestros productos, seamos nosotros los que homologuemos las normas a la hora de producir. Por ejemplo, si un determinado supermercado para un producto para una fruta o una hortaliza nos pide el límite máximo de residuos que pueda llevar un fitosanitario determinado, pues lo que se va a intentar es que todos los supermercados pidan ese mismo límite máximo de residuos para que el agricultor tenga posibilidad de comerciar con todos ellos y no se quede exclusivamente con uno. Pero esto va más enfocado más a los que comercializan o a las cooperativas o más allá. Las acciones de simplificación. Ha vuelto la Comisión a prometer otro paquete de simplificación como el que vivimos antes de las elecciones europeas. Veremos a ver cómo queda. Este lunes va a haber un Consejo de Ministros en Bruselas, donde acuden los ministros de los 27 Estados miembros, y uno de los puntos esenciales es el paquete ómnibus que se llama, de simplificación, donde van a seguir mirando medidas, es curioso, ya no solo para el agricultor, sino también para simplificar la administración, es decir, que los funcionarios tengan que trabajar menos, que los funcionarios les sea más fácil rellenar los papeles, es decir, que también ya van buscando la vía de la administración. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esto lo hemos comentado ya, que es el marco financiero plurianual. Aquí tenemos un poco el calendario. Ya hemos pasado las elecciones, la comisión ya ha sido aprobada. Las propuestas del próximo marco financiero van a venir ahora en el cuatrimestre 2 y 3, como decía. Las propuestas de la PAC vendrán justo cuando se presente el marco financiero plurianual. Y luego ya, pues bueno, ya os digo, aunque veáis aquí en el mismo nivel la PAC y los dineros, por así decirlo, hasta que no se sepa qué dinero hay, no se va a discutir cómo se implementa la PAC. ¿Por qué es tan importante también el tema del marco financiero plurianual? Pues porque aquí, precisamente aquí, no en la PAC, se va a aprobar cosas muy polémicas, como es el famoso CAPI o techo de ayudas. Sabéis que ahora en España hay un techo de ayudas que va hasta los 100.000, es verdad que si tienes empleados y tienes personas te puedes llegar hasta los 200.000, ¿de acuerdo? Pero es que están hablando de bajarlo otra vez y ponerlo en 60.000, es decir, que el agricultor que reciba más de 60.000 euros en ayudas de PAC ya no va a recibir más. Esa es la idea que está encima, no se lo vuelve volando. Es decir, que hay que estar muy pendientes sobre este tipo de cosas. También se va a hablar sobre los famosos pagos redistributivos. Es decir, ya lo tenemos implementado, pero lo quieren hacer obligatorio, no opcional, como hay ahora mismo en Europa. Sabéis que España sí optó por este pago redistributivo a las primeras hectáreas, pero quieren hacerlo obligatorio en toda Europa. Y aquí está la discusión de que es un lema que se utiliza muchísimo, pero que luego cuando preguntas a la Comisión nadie sabe responder, que es dar las ayudas a los agricultores que más lo necesiten. ¿Qué cojones es eso? Porque yo no lo entiendo, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Quién es el que más lo necesita? ¿El que tiene pocas hectáreas? ¿O el que hace cereales y está en secano, aunque tenga 150 hectáreas? Porque igual el que tiene menos hectáreas y tiene agua y hace cítricos, igual no necesita tanto la ayuda de la PAC como el que está en cereales y no tiene acceso al agua. Ah, claro, entonces ahí dices, pues igual tiene razón. O le dices, bueno, o igual hay que hacer ese pago redistributivo a las primeras hectáreas, no por el tamaño, sino por el que realmente sea agricultor profesional. No a tiempo parcial. Pues dicen, pues mira, también podría ser. Es decir, ahora viene un momento esencial y habrá que estar muy vigilante sobre qué se aprueba ahí, porque eso también nos va a permitir a vosotros, cuando ya esté aprobado el marco financiero plurianual, hacer esa ingeniería fiscal. ¿Me están grabando? Vale, pues esa ingeniería fiscal. En todo
ahí ya lo entendéis. Sí. Por eso digo, muy atentos con lo que salga del presupuesto, porque nos dirá un poco hacia cómo tenemos que enfocar nuestras empresas, cómo tenemos que hacer nuestras divisiones, si tenemos que empezar ya a meter a la familia, no, bueno, eso, sociedad económica, ya sabéis por dónde nos está. Habrá Así que meter la tijera esta. muy atentos. Y luego ya, pues evidentemente, tenemos ahí en el 28, que es cuando entraría la nueva PAC, que evidentemente yo creo que no va a entrar en el 28, porque luego pasará alguna cosa más, habrá alguna guerra, alguna sequía, el marco financiero no se aprobará, Trump saldrá con alguna cosa nueva, habrá algún embargo nuevo, y entonces pues tendremos otra vez transición de la PAC, y seguramente esta que acaba el 27 acabará el 29 y ya empezaremos con el picafé, por lo de siempre. Pero bueno, el marco financiero plurianual ya me lo habéis escuchado, las orientaciones de la futura PAC, pues bueno, lo que os decía, creo que también es muy interesante la reforma que se está empezando a plantear en Bruselas sobre los seguros agrarios, sobre la gestión de las crisis, sobre todo lo que es aquello que no va directamente relacionado con la productividad. Está sobre la mesa que, bueno, hasta ahora históricamente los seguros agrarios en toda Europa han sido voluntarios, pero ya empieza a emerger una corriente que dice que no, que ahora mismo ya deberían hacerse obligatorios. Y que para precisamente esto y darse de alta a la seguridad social, pues puedan ser dos condicionantes para lo que estaba comentando precisamente hace un momento, y era para ese pago redistributivo. Igual hay que darle en esas primeras hectáreas a los que estén dados de alta la seguridad social o a los que tengan dado de alta los seguros agrarios, porque es una buena manera de hacer una criba interesante y de quitarnos pues todo aquel que no es realmente un agricultor profesional y vive de esto. Entonces, bueno, creo que también es justo que lo sepáis, que se está empezando a hablar de esto. También hay una corriente que dice que el modelo de la PAC debería evolucionar como en Estados Unidos, a un seguro de rentas exclusivo, a un seguro de cuando caiga el precio de los cereales, por ejemplo, pues se te complemente con una medida histórica, o también cuando haya una catástrofe natural, pues aparezca un seguro. Bueno, son ideas que están ahí encima de la mesa. No creo que el sistema americano se acabe implementando en Europa, porque sería como hacer una enmienda a la totalidad desde los años 60 al modelo exitoso, que igual antiguamente era más que el de ahora de la PAC, pero bueno, está ahí ese tipo de cosas. Luego, la cadena alimentaria. Hace muy poquito, 2 semanas, se ha presentado en Bruselas una modificación de la directiva de las prácticas comerciales desleales. Aquí en España vamos bastante más avanzados que en el resto de Europa, porque en el resto de Europa, por ejemplo, hoy había una discusión en virtud del Coca-Cola que los alemanes decían que no querían contratos por escrito, porque ellos lo veían con temor, porque si tú como agricultor ibas y le exigías al que le vendías tu producto a hacer un contrato, pues el que te iba a comprar igual se asustaba y decía, contigo no hago contrato y me voy con otro agricultor que no quiere hacer contrato. Entonces, bueno, existen temores, no todo el mundo está tan evolucionado como nosotros, que sepáis que este modelo de la cadena alimentaria en Europa siempre se pone como exitoso el ejemplo español, no por parte de Saja, pero sí por parte de la Comisión y de las autoridades que hay allí. Siempre se mide el modelo español y el francés como un modelo de éxito, y bueno, han presentado de nuevo una modificación para incluir más prácticas comerciales desleales y para poder sancionar más a las empresas que incumplen. Por ejemplo, el pago a lo fresco, que no se pague a los 60 días, pues una multa. Por ejemplo, si te exigen a ti, te cobran un X dinero porque hay que hacer una campaña de marketing, pues es una práctica abusiva que tiene que ser penalizada. Es decir, que lo que intenta es protegerse más el eslabón más débil. Y esto es un poco lo que se está debatiendo ahora mismo. Tema de comercio. Muy interesante y muy complicado de resolver. Me explico. Por ejemplo, cereales, ¿no? Que es la commodity aquí que más puede interesar. Claramente España es deficitaria con el tema de cereales. Y los cerealistas dirán, ya, claro, pero es que importar tanto de cereal, que a veces se importa hasta, que son 15 millones de toneladas, 20, según el año, pues claro, es una cifra muy importante. Ayer salía precisamente la estadística que ya no es China, sino España, el primer país que más importa cereal del mundo de Ucrania, pero con muchísima diferencia. Es el que más. Claro,
Desde el punto de vista de los cerealistas, pues claro, eso puede producir una bajada de las lonjas, en los precios, en los contratos, en los futuros, etcétera, etcétera. Pero claro, está la otra parte, y no hay que olvidar que España es el gran país dentro de Europa de producción de animales. Y para la alimentación de animales necesita muchísimo cereal de fuera. Es verdad que son las tortas, la soja, y son cereales que no solemos hacer aquí, pero también se importa mucho trigo, se importa algo de maíz, porque es que también da la casualidad que España también es el país más avanzado de Europa en la industria de piensos, correcto. Somos el primer país también. Por lo tanto, eso también existe una demanda, porque ese pienso también acaba vendiéndose fuera. Entonces, la situación es muy delicada. Porque además, cada vez que hay un acuerdo comercial, que es algo que resaltamos, que es algo que denunciamos, pero que no se nos hace caso, es que no se tiene en cuenta el impacto acumulativo del resto de los acuerdos comerciales. Hasta ahora, pues hemos estado sufriendo el acuerdo con Ucrania, ¿verdad? Todo ese cereal que estaba entrando, y también la carne avícola, los huevos, remolacha azucarera, miel, una serie de productos, pues sí, girasol también, pues que son importantes para la producción europea. Pero claro, se ha cerrado el acuerdo del Mercosur, y si uno se fija cuáles son los sectores del acuerdo del Mercosur, son muy parecidos a los ucranianos. Claro, la Unión Europea ha utilizado, y aquí esto es un grave error, y lo hemos denunciado, las cifras del año 19. ¿Y por qué el año 19? Porque casualmente el acuerdo del Mercosur se firmó en el año 19. Lo que pasa es que se había guardado en un cajón, porque no habían tenido o no habían visto el momento adecuado de sacarlo a la calle. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha aparecido de la noche a la mañana el acuerdo de Mercosur y se ha cerrado después de más de 25 años de negociación? Porque en el momento que Macron y Francia han tenido una crisis interna, que el gran país que bloqueaba el acuerdo de Mercosur, se fue en un viaje esporádico sin saber nadie, von der Leyen, al Brasil, y firmaron allí. ¿Por qué? Porque Francia llevaba consecutivamente 2 primeros ministros que se le habían cortado la cabeza, está Macron más débil que nunca, porque el partido de Le Pen parece ser que va a ser el que va a ganar las próximas elecciones, y ha aprovechado von der Leyen y Alemania, que son los que más ganan con el Mercosur. ¿Por qué? Porque allí los coches. No solo los coches, es la industria del frío, la industria del calor, los químicos, que también van a ganar, los servicios financieros. Es decir, Alemania es el gran benefactor del acuerdo del Mercosur. Y entonces, cuando vio Alemania que Francia estaba muy débil, se fue para allá y firmó el acuerdo. Entonces, bueno, Mercosur no está aprobado. Quedan aún de momento 6 meses para que traduzcan el acuerdo. Y luego hace falta, no nos olvidemos, la ratificación por parte del Parlamento Europeo y por parte del Consejo, es decir, de los Estados miembros. Por ahora, en el Consejo hay una minoría de bloqueo, ¿vale? Porque está Francia, está Irlanda, está Bélgica, están los Países Bajos y está Polonia, que están diciendo que no. Y además, pero con asterisco lo pongo, Italia. Nosotros no. No, nosotros ahora que estamos en el otro lado. Claro, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Bajo mi punto de vista, tú no puedes empezar una negociación con el acuerdo del Mercosur diciendo que te posicionas a favor, que es el mejor acuerdo del mundo, como ha hecho España. Porque ahora España no tiene capacidad de pedirle nada a la Comisión Europea a cambio. Italia, sin embargo, que puede ser, junto con España, la que más se beneficia, porque también tenemos que decirlo, que el acuerdo del Mercosur va a ser bastante interesante para los países mediterráneos, que puedan exportar vino, que puedan exportar aceite de oliva, que puedan exportar frutas y hortalizas. Las IGPs, denominaciones de origen, quedan muy bien recogidas, los quesos, el vino también quedan muy bien recogidos, algo de La Rioja, que en la Argentina no lo han reconocido porque hay una región que se llama Rioja en Argentina y ahí no va a funcionar. Pues fijaros que listo es Italia, ¿no? Aunque internamente saben que pueden ser, junto con España, el país más beneficiado de esto, se han posicionado en contra. ¿Por qué? Porque viene una negociación y lo que quieren es, oye, pues un intercambio de cromos, ¿cómo funciona cualquier negociación? Bueno, pues si tú me cambias, ahora me apoyas del Mercosur, que es Italia la que está haciendo esa minoría de bloqueo, yo te doy unos fonditos por un lado. O yo te consigo que a la hora de repartir la PAC, por un sistema de cálculo, Italia salga mejor beneficiada. O yo consigo que los fondos de cohesión, Italia reciba más. Claro, es una cosa de estrategia. ¿En España tenemos estrategia? Pues ahí lo dejo. Entonces, bueno, y en el Parlamento Europeo no sabemos qué pasará en el Parlamento Europeo. Se ha cambiado nuevamente,
Ahora existe una mayoría que no existía en el pasado de partidos de derecha. De derecha es desde la centro-derecha hasta la extrema derecha, cada uno que lo llame como quiera, pero existe una mayoría de derechas que podría bloquear este acuerdo. Claro, aquí también va por barrios las cosas. No es todo derecha sí, izquierda no, verde sí, no, en muchísimo momento, porque las familias políticas están muy divididas. Pongo dos ejemplos. El Partido Popular Europeo, por ejemplo, pues los franceses están totalmente en contra del acuerdo del Mercosur. Sin embargo, el Partido Popular Español pues está dividido. Hay una serie de diputados que sí, que están muy a favor, y otros que están en contra. Pero también le pasa a Patriots, que es el grupo político de Vox. Pues hay algunas nacionalidades, como los polacos o los españoles, que han dicho abiertamente que no quieren apoyar el acuerdo del Mercosur, porque eso significa que los agricultores tengan que pagar pero hay otras nacionalidades que sí lo ven con buenos ojos. Entonces, la situación en el Parlamento Europeo no está nada clara. Ahora es fundamental, por eso, seguir manteniendo la presión, y esto también es algo que digo aquí, en Valladolid, en Castilla y León y en Madrid. Cada vez que haya una oportunidad de manifestarse, salir a la calle para protestar contra el acuerdo del Mercosur, ahí tenemos que estar todos para condicionar el voto de España. Porque España, si quiere votar a favor, me parece muy bien, pero que sepa la opinión pública que nosotros no estamos apoyando esto. Aunque es verdad, y adelanto, que solo los agricultores y los ganaderos son el sector que se ha manifestado en contra, y los demás están todos callados a favor. Y también los consumidores. Los consumidores también ven con muchísima preocupación el acuerdo del Mercosur, porque entienden que los estándares alimentarios van a ser peor. Entonces, bueno, con Ucrania lo hemos comentado un poco. Bueno, si queréis os comento un poco cuáles son los sectores afectados en el Mercosur, que son desde el etanol, pasando por el arroz, pasando por ojo con la remolacha azucarera y los cítricos, porque es verdad que ni los cítricos ni la remolacha azucarera vendrán, pero sí vendrán ya procesados, es decir, vendrá el azúcar y vendrán los zumos. Claro, si me entra aquí de repente un barco con no sé cuánto zumo en el puerto de Valencia, los citricultores, el precio de la naranja en fresco, ¿qué va a pasar? Va a caer considerablemente. Aquí, si Azucarera se entera de que tiene acceso a azúcar ya procesado y tal, pues igual dice que los contratos de futuro, los contratos que tengan el agricultor de remolacha azucarera, pues sea menor. ¿Por qué? Porque ya va a entrar un azúcar procesado libre de arancel para allá. El tema del vacuno va a ser algo también un sector muy afectado, porque sabéis que los modelos productivos que tienen, por ejemplo, en la Argentina y en el Brasil son totalmente distintos. Aquí hay una pequeña reflexión, y es que, verdad que ahora está como muy de moda la defensa eso de la agricultura familiar, que según a quien preguntemos la entiende por una cosa o por otra, pues desde luego este acuerdo del Mercosur va totalmente en contra y es un ataque a la agricultura familiar y al modelo europeo. Así que habría que hacerle alguna pregunta al actual ministro de Agricultura, que quiere presentar, si no me equivoco, durante este año un paquete legislativo sobre agricultura familiar. ¿Cómo encaja esto con el Mercosur? Porque no me queda muy claro. Los huevos también muy afectados, el Brasil es el gran productor, también la carne de porcino y leche en polvo, pero muy poco. Pero bueno, esta es mi gran reflexión también sobre el Mercosur. No nos centremos tampoco tanto en las toneladas, en los contingentes arancelarios, y centrémonos más en los sistemas de producción que tienen ellos, porque es una competencia claramente desleal. Pongo 3 ejemplos muy rápidos, y aquí si hay agricultores de remolacha azucarera lo van a entender rapidísimo. Los neonicotinoides, súper prohibidos aquí desde hace creo que 3 años, ¿no? Si no me equivoco. Allí los están utilizando para todo, absolutamente para todo. Claro, como luego vienen a Europa con el límite máximo de residuos 0.1, eso no significa que ellos no puedan utilizarlo, no. Significa que cuando lo vayan a mandar ya el residuo tiene que haber desaparecido. Pero ellos han utilizado los neonicotinoides. Claro, eso es algo que cuando se lo cuentas al legislador, eso no tiene nada de importancia. Digo, bueno, eso no es así. Por ejemplo, tenemos pruebas, y ha sido la propia comisión, que esto es lo grave, una semana antes de cerrar el acuerdo, donde publicó un estudio donde se demostraba que el gobierno brasileño no estaba poniendo todas las herramientas para el control de la carne de vacuno hormonada. Sabéis que las hormonas de crecimiento están prohibidas en Europa. No se ha demostrado nunca que sean malas para la salud humana, pero bueno, es una decisión, como siempre digo, política que tomó en su momento Europa con los organismos genéticamente modificados, y se ha demostrado que no hace una separación real sobre la carne que va a Europa y la carne que va al Brasil. Entonces, a la hora del matadero,
aquello, y además el que haya estado en el Brasil conoce perfectamente, allí pim pam, y aquí no pasa nada. Entonces, la propia Comisión Europea lo ha denunciado. E incluso, también, sabéis que ahora que está, bueno, desde esta semana se han subido las medidas para la protección de la gripe aviar aquí en España. Estamos a puntito de tener ya el primer foco, como lo tiene el resto de Europa. Pues se ha demostrado que tampoco el Brasil hace los controles que debería para controlar que la carne avícola que viene a Europa no esté contaminada con carne, o sea, con gripe aviar. Esto es muy grave, porque la gripe aviar sí se puede transmitir a los humanos y a través de la carne contaminada. O sea, ahora ya se está poniendo en riesgo la salud de las personas y esto no se ha querido reconocer en el acuerdo del Mercosur. En fin, tenemos Ucrania, que lo hemos comentado ya, con todo el cereal que viene. Es verdad que hay unos sistemas nuevos de control de que cuando se pasen las X toneladas se bloquee automáticamente la exportación de esos productos a Europa, pero bueno, bajo mi punto de vista, aunque se negocian cada año los contingentes arancelarios, se van a ir aumentando, no me cabe la menor duda, porque la idea o la filosofía de casi todo el mundo dentro de la burbuja europea, que no digo que sea correcta, pero es dar de hecho que Ucrania va a entrar dentro de la Unión Europea. Ojo, solo voy a dar los datos con Ucrania. Desde antes de que naciese la guerra, todas las semanas había una carta por parte del Copa Cogeca criticando al modelo de producción de Ucrania, alertando del fraude que hacía Ucrania, alertando de los productos fitosanitarios que utilizaban que estaban prohibidos, de los antibióticos que suministraban que eran superprohibidos dentro de Europa. Es decir, que ha sido el país más atacado por parte de los productores europeos. Ahora, de la noche a la mañana, han pasado a ser nuestros amigos y todo el mundo quiere hacer negocios con ellos. O mejor dicho, todo el mundo está dispuesto a aceptar que todo lo que ellos producen venga a Europa. Otra vez, moneda de cambio. Pero ahí lo dejo. Y luego también hace falta una reflexión muy grande, porque si Ucrania entra bajo el modelo actual que tenemos de PAC, que es el modelo de se paga por hectárea, yo creo que a esa va a ser la primera que pida un capping. No hay dinero. Bueno, aparte que no hay dinero, claro, si no hay un capping, un techo de ayudas, allí creo que, si no me falla la memoria, la media de las explotaciones son 10.000 hectáreas. O 1.000, no, perdón, me equivoco, 10.000 no, son 1.000 hectáreas. Bueno, da igual, 1.000 hectáreas es una auténtica barbaridad, la media. Y hay explotaciones de 20, de 30, de 50, de 60.000 hectáreas. Claro, como eso no haya un capping o como el sistema de reparto de ayuda sea por hectárea, pues bueno, igual hay que darle una vuelta, no lo sé, pero eso está ahí. Y es uno de los grandes problemas que tiene a la hora de ingresar a Ucrania dentro de la Unión Europea. Luego, la relación con Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con la administración Trump. Ya visteis que Trump considera a España como el grupo de los BRICS, de estos famosos países que no estamos, es cierto, pero yo no me quedaría con la anécdota de que si Trump ha confundido que España está dentro de los BRICS o no. Yo me quedaría con la realidad que que Trump sabe que España no gasta el dinero suficiente en lo que decía antes, en defensa. No van a salir aranceles. Y la única manera que tiene Trump de decir, oye, Europa, o en concreto España, que tú te ríes de mí, que tú quieres que yo siga pagando entre tu fiesta de defensa, pues yo te meto al arancel. Y creo que es lo que va a pasar, sinceramente. Ahora ya están los restos de la clase, que son los italianos, los polacos, negociando directamente con Trump para que el aceite de oliva, por ejemplo, italiano no tenga arancel. ¿Vosotros creéis que nuestro presidente va a conseguir que no le pongan arancel al aceite de oliva? No la recibe. Bueno, pues ahí lo dejo también. Y luego, pues bueno, temas de interés, pues sanidad vegetal y bienestar animal, pues bueno, ¿queréis que os cuente un poco cómo está el bienestar animal o pasamos? Sí, lo digo por si hay alguien que también tenga algo. ¿Sí hay? Vale, pues os cuento un poco. Sabéis que antes de las elecciones se presentaron 4 reglamentos para modificar el bienestar animal en el transporte de los animales, para modificar el bienestar animal en los... ¿Dónde se sacrifican? En los mataderos. Gracias. Estáis atentos, ¿eh? Luego el bienestar animal también en el tema de las granjas y luego en el etiquetado. Es decir, quería incluso meter una nueva etiqueta diciendo que los animales no habían sufrido, no habían sido maltratados. Bueno, menos mal que gracias a las elecciones se paralizó todo, salvo el reglamento
de modificar el bienestar animal en el transporte de los animales. Os cuento unas pinceladas. No está aprobado ni muchísimo menos. Está en negociación tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo lo tiene bloqueadísimo, porque ahí sí que hay una polarización tremenda entre los verdes y los ecologistas, que quieren más derechos para los animales que el propio transportista, y la gente con dos dedos de frente, que va desde los socialistas hasta el centro, hacia la derecha, que dice que es imposible encontrar un acuerdo y que esto no se puede ni negociar. Pero os cuento, quiere poner una limitación de máximo de 7 horas de transporte de animales. Un tío de Cali es que no va a llegar a Madrid. Y eso es una auténtica barbaridad, porque estás atacando el principio del mercado interior y de la libertad de movimientos de personas y, en este caso, de animales. Claro, porque ¿quién ha escrito esto? Pues siempre la mentalidad del centro y del norte de Europa. Claro, un tío que está en Bélgica, un ganadero que está en Francia o un ganadero que está en Alemania, tiene acceso a 4 o 5 mercados distintos, 4 o 5 países distintos. Claro, nosotros que somos ultraperiféricos, yo que de Cádiz es que tampoco llego a Portugal. O sea, me estoy quedando ya que mi radio de acción solo sea España. Luego, otra de las barbaridades que han puesto, que cuando haya más de 30 grados, no se puede transportar un animal. Y estamos hablando que igual hay regiones que estarán a 30 grados durante 3-4 meses. Pues, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar ahí con los animales? ¿No vamos a poderlo llevar al matadero? Claro, sin embargo, cuando luego preguntas si pasa lo mismo con las temperaturas bajas, te dicen, bueno, es que ahí el animal no sufre tanto. Bueno, sí, hombre, si hay -2 o -10 o -15, bueno, pues ahí también es verdad que han reaccionado los países militares, les han dicho, oye, si nos ponéis esa cláusula por aquí, nosotros también queremos una cláusula de bajas temperaturas, porque no sería justo. Hablan incluso de cambiar las jaulas para las gallinas, para que las gallinas puedan ir incluso de pie y no recostadas. Claro, o de la densidad del porcino o de las vacas en los remolques. Claro, quieren poner más, pero eso incluso es contraproducente, porque si un animal anda mucho más libre, no va apretujado, igual tiene más posibilidad de ir zarandándose y de incluso hacer esto. Claro, esas cosas no las han tenido en cuenta. Simplemente allí tuvieron en cuenta el bienestar de los animales y algún hombre dijo que el bienestar era más metros o más capacidad dentro de las jaulas. Claro, pues entonces ahí se está negociando. Entonces, bueno, gracias a Dios, digo, solo ha quedado la parte esta, porque en mataderos etiquetados y en granjas no se va a hacer nada, y es una de las grandes reivindicaciones que estamos utilizando ahora mismo también para frenar el acuerdo del Mercosur. ¿Vosotros creéis que a los países del Mercosur le van a decir cómo tienen que transportar los animales en Argentina o en Brasil? Claro que no, les van a poner una limitación de 7 horas. Es que hay incluso una idea, una enmienda que dice que a las 7 horas deberán bajarse todos los animales, pastar, descansar. Habrá que hacer incluso, habla la gente de crear incluso moteles para animales, las carreteras. Bueno, hasta ese punto absurdo hemos llegado. Entonces, bueno, estamos en la plena negociación, a ver qué ocurre. Y en los fitosanitarios, pues bueno, lo he comentado antes brevemente, se presentó esa barbaridad que nos reconocieron por parte de la Comisión Europea, que ese porcentaje del 50% de reducción, un día se levantaron y dijeron que era un 50%, como también podría haber dicho un 30% de reducción o un 90%, y que bueno, que intentarán hacerlo mejor y que, claro, que nos van a intentar poner alguna, ¿cómo decirlo?, alguna alternativa antes de que cualquier prohibición. Bueno, si es verdad que nos van a presentar alternativas antes de cualquier prohibición, pues podemos empezar a negociar, pero no como antiguamente, que al final la discusión todo era alrededor de cuánto porcentaje estamos dispuestos a... Mercado del carbono. ¿Estáis aquí interesados? ¿Os han venido muchas empresas ya a preguntar el tema de los créditos de carbono? Sí, 30 euros la hectárea. 30 euros la hectárea y tal. Bueno, que sepáis que el marco del carbono aún no se ha cerrado, está en plena discusión. Se ha cerrado lo que es el paquete en general, pero ahora se está debatiendo lo más importante de todo, que es la metodología. Es cómo calculamos. Y la certificación, que esto va a ser la madre del cordero. El que tenga una certificadora se va a hinchar a ganar dinero, también lo digo, pero de siempre. Y al final el agricultor me temo mucho que no va a ser esa gran promesa que nos prometieron de un ingreso extraordinario bueno de la renta. Hay que ir con pies de cautela aquí. Yo esto lo hago un símil bastante con el tema de las placas solares. Aquí todo el mundo viene prometiéndote, tal, no sé qué. Bueno, mira, cuando vosotros lleguéis y nos digan, oye, que ya os voy a pagar, te voy a comprar los derechos de los carbonos para los próximos 10 años. Le decís, nada de eso. Vamos a ir paso a paso. Tú si quieres te lo vende un año y tú ya
en el mercado voluntario, que es el voluntario, que es el que está funcionando. Si quieres tú, ahí utilizas mis derechos y me pagas cuando los vendas bien. Pero mi consejo es que no firméis por más de un año y que esté todo muy claro y que luego le digáis que el marco aún no se ha aprobado del todo. ¿Qué es lo que yo veo? Pues al final lo van a poner tan complicado, va a ser tan difícil de cumplir, que al final yo creo que los únicos que van a sacar aquí un poco de tajada van a ser las grandes multinacionales. Pongo un ejemplo, Repsol, que es la que emite tantos créditos de carbono. Tendrá que compensar. Pues bueno, si ahí somos listos y somos capaces, las sajas de turno, las cooperativas de turno, de llegar a un acuerdo con una gran multinacional y decir, oye, te pongo una bolsa de 15.000 agricultores, estos créditos de los 15.000 agricultores, en vez de irte a comprar los créditos de carbono a Indonesia, a Indochina o al Brasil, que no sabemos si de verdad hacen buenas prácticas o no, o ponen bosques o no, hazlo en España, hazlo con una metodología que vaya para la Unión Europea y así pones una responsabilidad social corporativa de tu empresa con gente local. Ahí sí le veo un cierto sentido. Pero a eso que nos han prometido que ahora de la noche a la mañana vamos a recibir 80, 90, 100 euros por cada crédito de carbono, yo soy muy pesimista con eso. Seguimos adelante, objetivos climáticos. Pues bueno, al final esto está un poco relacionado con lo que he comentado, que era, pues, existe un objetivo que de cara al 2030 tenemos que ser climáticamente neutrales. Eso significa no que dejemos de emitir, pero que lo que emitamos se compense por lo que se capta. Y aquí el papel de la agricultura y la ganadería es el único, junto con algo de la construcción, porque se están creando ahora materiales que absorben créditos de carbono, o sea, perdón, que absorben CO2, pues ahí tenemos un papel muy grande. Y eso es un mensaje que os quiero hacer mandar, que la agricultura, cuando nos ataquen, nos digan que somos los causantes de las emisiones, para empezar, tenéis que preguntar qué porcentaje. En Europa no llegamos ni al 9%. ¿Por qué nadie pone el punto de atención en ese 91% restante? Bueno, y segundo, les diría también que la agricultura y la ganadería es el único sector que es capaz de mitigar a día de hoy. Somos los únicos que captamos CO2 y que somos los únicos que a día de hoy pueden compensar esas emisiones aquí. Así que esto tiene sentido. Luego, hay otras lumbreras en la Comisión Europea, que no cesa, que ha dicho que hay que poner un nuevo impuesto a todos los productos a todos los productos, no solo agrarios. De hecho, hay una corriente que dice que tienen que quedar totalmente fuera, a todo lo que se exporta a terceros países. Me explico. Si yo quiero exportar un coche, voy a crear un nuevo impuesto donde voy a tener que pagar, me lo invento, 10 céntimos por cada coche exportado en compensación al CO2 que he generado cuando he mandado ese coche a China. Pues quieren hacer algo igual con la alimentación, pero hemos dicho que no, que es que nosotros, eso sería una auténtica barbaridad, meter al sector que empezase a computar o que empezase a pagar un impuesto por esto. Pero que también os digo una cosa, en un país, en Europa ya, en Dinamarca, si no me equivoco, ya han creado el primer impuesto contra el vacuno. Y es decir, cada vaca va a tener que pagar, no sé si eran 2 céntimos o 3 céntimos, por lo que está emitiendo ya, O sea que, ojo a lo que viene. No digo que vaya a llegar, pero que ya hay un país dentro de la Unión Europea que lo ha hecho. Entonces, aquí lo importante es que nuestra función de lobby está siendo que ahora, por favor, que es verdad que hasta ahora no está el sector agropecuario metido, pero sí están los fertilizantes y sí están los productos fitosanitarios. Es decir, nosotros que somos tan deficitarios en fertilizantes, vamos a tener que pagar, no nosotros, pero si igual el que importe ese fertilizante de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago o de Canadá, y eso producirá que el fertilizante suba en Europa, porque hemos aceptado meternos en esta locura de nuevos impuestos para lo que venga de terceros países. Bueno, como va siendo ya la hora, que son las 7, voy a dar unas pequeñas, que me queda muchísimo, pero bueno. Aquí tenéis un resumen de todos los expedientes climáticos que nos van a afectar. Tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. ¿Vosotros creéis que estos 8 expedientes climáticos los van a tener el resto de países de terceros? No, ninguno. Así que, cuando os pregunten también, aquí tenéis una cosa muy buena. Bueno, aquí tenéis un poco más la cronología sobre estas cosas climáticas y luego la famosa ley de la restauración de la naturaleza. ¿Os acordáis hace un año todo lo que subyació de ese debate y tal? Pues ya está aprobada. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora son los Estados miembros los que tienen que crear un plan, una estrategia nacional, es decir,
como con la PAC, que se ha creado una estrategia nacional, un plan estratégico nacional, y cada Estado miembro va a tener que decir cómo quiere llegar a esos objetivos. Solo os digo una cosa, que casi el 40% de la superficie total de España, que no agraria, sino total, está bajo la directiva Red Natura 2000. Significa que el que vaya teniendo ya una explotación de eso de Red Natura 2000 va a tener ya muchísimas normativas y peculiaridades que seguramente hagan menos rentable su explotación. Veremos a ver cómo lo implementa España. Si al final no coge ese 40 y coge las zonas, pues por ejemplo, las de aves esteparias que están como más demarcadas, o cogen las zonas que están más cerca de los ríos o de las cuencas hídricas. Tenemos que estar muy vigilantes a ver cómo quieren implementar esto, porque ¿sabéis quién va a implementar el plan estratégico? No va a ser el Ministerio de Agricultura, no. Va a ser Transición Ecológica. Esa va a ser la que va a implementar esto. Y os cuento, porque esto ya hace tiempo que no lo explico, pero hay dos ejemplos que lo vais a entender clarísimamente. Y es que pongamos que tenemos una explotación dentro de Red Natura y viene pues una dana de turno y se carga o elimina toda nuestra red de carriles, se carga, pues no sé, el sitio donde almacenamos los tractores o el sitio donde almacenamos el grano, me da igual, cualquier cosa, ¿vale? Una estructura. Pues con esta ley de la restauración de la naturaleza, que dice que una vez que se haya recuperado esa biodiversidad, esos pajaritos, esas mariposas, no se va a poder volver a edificar, no se va a volver a poder hacer reparaciones, porque ya se considera que se ha reestructurado el medio ambiente. Es una barbaridad. Pero es que estamos hablando también que si, por ejemplo, en una zona donde no había lobos, empieza a haber lobos, y esta ley de la restauración de la naturaleza está aprobada, me están diciendo que no voy a poder hacer un cobertizo para refugiar a mi ganado. Es que esto es tremendo. Ahora, también, bueno, como están grabando no voy a ser muy polémico, pero estoy algo confiado, o confiante, mejor dicho, porque no hay presupuesto para ejecutar esta ley. Entonces va a depender muchísimo de la voluntad de cada Estado miembro y de cómo estén las finanzas en cada sitio. Entonces, bueno, si no hay presupuesto, es una ley que a priori va a ser muy complicada que eche a andar, ¿vale? Porque además se está discutiendo de dónde tiene que aparecer el presupuesto. Nitratos de agua. Esto es algo que se está empezando a hablar muchísimo en la directiva. Hay en ciertos países, y España es uno de ellos, donde los nitratos están muy presentes y donde va a ser un tema de batalla. Porque claro, aquí ya no solo entran los agricultores, aquí entran los consumidores, los ciudadanos normales, la gente que a lo mejor utiliza para regar otras cosas. Entonces, bueno, la Comisión Europea quiere dar una vuelta de tuerca y aquí vamos a tener más legislación. Entonces, bueno, nosotros ya estamos preparados para una revisión de la directiva de nitratos y estamos empezando a trabajar sobre el sistema. Claro, por ejemplo, Países Bajos o Bélgica, bueno, son países muy pequeños donde hay una alta densidad de agricultura, también de ganadería, tenemos el problema de los purines, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son países que están mucho más afectados. Aquí en España tenemos un país muchísimo más grande que con cabeza entiendo que se puede encontrar un punto intermedio, pero ese tipo de países sí lo van a pasar bastante mal, porque incluso se están expropiando en Bélgica y sobre todo en los Países Bajos explotaciones, ¿vale? Por el tema de los nitratos. Es verdad que es un acuerdo más o menos aceptable, pero ¿qué ocurre? ¿Quién compra luego esos terrenos? Son las propias ONGs con dinero público para luego quedarse y recibir los pagos de la PAC. Fijaos cómo está de perverso el sistema. Bueno, programas de investigación, esto me lo voy a saltar. Reglamento de forestación, pues bueno, esto es bastante interesante, sobre todo para los agricultores que hagáis cereales. Bueno, más allá, sobre todo, en el fondo es la soja, que hacemos poca, pero bueno, que sepáis también que existe una nueva corriente que está obligando, que esto es bueno, y creo que aquí Europa sí ha acertado, y es decir, que se establezca un mecanismo de control y cada país, por ejemplo, me pongo el ejemplo del Brasil, que deforeste una zona para hacer un cereal y luego ese cereal lo exporte, pues no puedo hacerlo, porque lo que hace es acabar con un bien público que puede ser el Amazonas para exportarlo luego a Europa. Y entonces Europa ha dicho que no, que ese tipo de negocios hay que pararlo. Yo creo que es una ventaja competitiva para la gente que hacemos bien las cosas aquí en Europa, y ahí tenemos que
aprovechar esa oportunidad que nos brinda Europa de decir, oye, que nuestros productos son libres de deforestación, que nosotros hacemos bien las cosas y respetamos el medio ambiente. Y esto se ha aplazado la normativa 1 año de su entrada en vigor. ¿Por qué? Porque precisamente el sector de los perdonad, que es que ya a estas horas de la tarde los que crean los piensos, sí, el sector exacto, dice que pues ahora mismo con los contratos que existían iba a haber una tremenda carencia de soja. Exacto, entonces han tenido que salvarlo en el último momento y se ha dado cuenta la Unión Europea que iba a crear una problemática tremenda porque muchos países no iban a poder alimentar a la cabaña ganadera. Entonces se ha aplazado 1 año, veremos a ver qué pasa con esto. Política, revisión del presupuesto de trabajo. Pues bueno, yo creo que ya os he machacado de momento, pero fijaos, todo lo que viene: revisión del reglamento de información a los consumidores, revisión del presupuesto de trabajo del 2026, contaminantes de los alimentos, los productos cultivados en la carne de laboratorio. Ya se empieza, ya en Europa hay una guerra fortísima, nosotros la estamos librando ya, para que poner cortapisa y por fin, una vez en nuestra vida, ese principio de precaución que siempre nos ha penalizado a los agricultores, darle la vuelta a la tortilla y de poner un principio de precaución para que esa falsa carne de laboratorio llamada no tenga cabida en nosotros y se paralice, porque eso sería el fin claramente de la ganadería, creando artificialmente ese tipo de esto. Pero que sepáis que hay Estados miembros que lo quieren y que lo ven como un futuro porque consideran que la ganadería es perniciosa y que la única manera que hay para garantizar el mundo y que las futuras generaciones sobrevivan es creando carne de laboratorio. El plan de proteínas, bueno, pues como esto aquí interesa bastante, proteínas vegetales, oleaginosas, proteaginosas, pues lo de siempre. Cada vez que llega un comisario quiere presentar una cosa nueva, pero yo creo que al final, hasta que no conocemos realmente la biotecnología, no vamos a poder ser competitivos. Y ahora hay una nueva oportunidad, os lo cuento también un poco y ya acabo con esto. Los OGM, los organismos genéticamente modificados, es una batalla que se perdió ya hace tiempo. Incluso la industria y las organizaciones agrarias que siempre han estado en contra de los OGMs han visto que hay una nueva forma de hacer biotecnología, que son las nuevas técnicas de edición genética. A lo mejor es una de ellas, que es el CRISPR. La creó de hecho un científico valenciano allí en su casa. De hecho le robaron el premio Nobel de la Paz, no se lo dieron a él, sino se lo dieron a 2 mujeres que la habían desarrollado en el futuro de la tecnología, olvidándolo, que era Mújica, un robo tremendo. Pero bueno, esta biotecnología, a diferencia de lo que es el organismo genéticamente modificado, que era coger 2 cadenas de ADN e insertar un gen de, por ejemplo, de otra especie, de un animal, en otra planta para que pues, no tuviese o fuera más tolerante a la sequía o no se le afectase por determinado insecto, pues lo que se va a hacer es ya no insertar de otra cadena de ADN, sino quitar ese gen recesivo o usarlo con alguna misma planta de la misma familia para poder crear variedades más resistentes al cambio climático, a la sequía o, por ejemplo, a los herbicidas. Y eso sí es de verdad agricultura sostenible, porque si nos permite reducir, que estas son más o menos las cifras, un 30% el uso de fitosanitarios, otro 30 o 20 de fertilizantes e incluso la capacidad hídrica y utilizar menos agua, creo que eso sí va a ser una auténtica revolución en la agricultura y sobre todo en Europa. Ahora bien, como siempre, tienen que aprobarlo y está en discusión. El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno, pero el Consejo está totalmente bloqueado, porque hay países que históricamente han estado contra los OGMs y que esto lo ven como un primo hermano. O incluso países como Hungría, que es que tienen puesto, incluso dentro de su propia constitución, que nunca van a tolerar que se cultive un organismo genéticamente modificado en su país. Así que bueno, materias primas. Bueno, y aquí sí, os decía que ya hay un ejercicio sobre el futuro de la PAC. Aquí veis el de cultivos herbáceos, que es el que está a la izquierda, y estas son las prioridades políticas que hace unos días se han acordado dentro del COPA. A través de Castilla y León, a través de Nuria, se enviaron las prioridades para el sector de los cereales, y aquí las tenéis un poco resumidas. Entonces se está haciendo ese ejercicio por parte del COPA Cogeca de hacia dónde tiene que ir la agricultura. Y bueno,
Aquí tenéis también las principales prioridades sectoriales específicas de cada sector. Pues, por ejemplo, nos vamos a las patatas, pues continuar con la lucha contra el tizón tardío de la patata. Por ejemplo, el arroz, bueno, aquí es que no aplica, pero la miel, pues sí, la directiva de miel. El vino, pues el grupo de alto nivel que hubo. Es decir, hay una serie de prioridades que se han marcado por cada grupo de trabajo. No os preocupéis porque la presentación se os mandará, e insisto, y empiezo, o mejor dicho, acabo como empecé. Ahora es el momento de incidir de cara a la nueva política agraria común. Ahora es el momento de, si podéis enviarles comentarios a vuestra asociación de agricultura de conversación o a la saja de turno, hacerlo, por favor, incluso a nivel individual. Ahora es cuando las asajas tienen que mandar los papeles a la comisión, al COPA, a la nacional, porque también la nacional tendrá que buscar un consenso con Andalucía, con la Comunidad Valenciana, con Aragón, y ahora es cuando es el momento adecuado para incidir. Y nada, aquí veis el calendario con el que empecé, así que esto es todo. No sé si, creo que también puede ser bueno establecer un turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda específica, algo sobre el futuro, el presente, pasado. Bueno, vamos a empezar, venga. La gente que tenga preguntas y tal, por orden que... Si os presentáis, porque no os conozco, me decís también un poco qué explotación tenéis y cómo... No, pues está grabando. Vale. Moncho, das tú vas diciendo Moderador. A ver, venga. Félix. Cerealista, ganadero y viticultor. Bueno, vale, eso está variado. Solucionado de problemas. En cuanto al presupuesto que está pendiente, de cara a la próxima propuesta, subir no va a subir, pero ¿va a bajar mucho la parte agrícola del presupuesto común o no? Y te digo la otra y así contesto las dos. El tema de la ley de restauración de la naturaleza, has dicho que está pendiente, pero está aprobada realmente. Entonces, está pendiente de aprobar, de hacer como la aplicación o las directivas en los Estados miembros. ¿Cuál es la línea, cuál es la sensación desde el sindicato, del ministerio, qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a tener que hacer restauración. Cuando se aprobó, se habló mucho, no se ha vuelto a hablar absolutamente nada. Supongo que volverá el debate cuando empiecen las primeras propuestas. ¿Cómo están? Bueno, pues empezando por la última, por la ley de la restauración de la naturaleza. Desde que se aprobó hasta que se tienen que implementar los objetivos hay 4 años. Por eso ahora el debate está mucho más sosegado, mucho más pausado, porque además ya la pelota está en cada Estado miembro. Es decir, Italia, Francia, España, cada uno tendrá que hacer su plan de actuación. Ahora empieza la parte para mí más complicada, y es negociar con transición ecológica, porque los intereses que sabemos pues van a primar más los intereses suyos de restaurar la naturaleza, los intereses productivos. Entonces, bueno, creo que es muy importante incidir que no hay presupuesto. Esto nos beneficia muchísimo, insisto, porque si no hay dinero, ¿cómo vas a implementar una política? Es muy complicado, es verdad que lo puedes hacer a base de normas, pero eso suscitaría tal rechazo de nuevo que saldrían los agricultores a la calle y la Comisión Europea lo va a querer calmar. Entonces me pega, no tengo una certeza absoluta, pero que en el nuevo marco financiero plurianual, precisamente, y volviendo a tu pregunta, se crea una partida específica fuera de la PAC, porque eso sí está puesto en los textos, para financiar esta transición que nos quieren hacer dentro de la ley de la restauración de la naturaleza. Y volviendo al marco financiero plurianual, mi apuesta es que no va a subir el presupuesto, pero que sí van a tener en cuenta la inflación. Y esto no es moco de pavo, porque hemos estado sufriendo durante el año pasado 10 puntos de inflación. Claro, si el marco financiero plurianual tiene en cuenta o se indexa todo esto, creo que puede ser una solución bastante intermedia y tal y como están ahora las prioridades del resto de los países y del resto de políticas. Porque, bueno, aunque sí es verdad que en números totales el presupuesto de la PAC y los pagos van aumentando, es cierto, pero claro, si tu coste de vida aumenta el doble de lo que te pagan, lo que recibes al final es inferior. Por lo tanto, la única manera de salvar esto es que si la inflación sube 10 puntos ese año, ¡pum!, automáticamente en tus pagos de tu PAC ese 10% se ha tenido en cuenta. ¿Más preguntas? Más preguntas.
Yo, José Manuel. José Manuel, venga. Yo tengo una pregunta sobre una legislación que los políticos de aquí locales derivan la respuesta a Europa, que lleva unos cuantos años enquistada, que es sobre el uso de drones para hacer aplicaciones de fitosanitarios. Hace poco, en diciembre, desde el Senado, un senador palentino, Jorge, hizo un alegato, creo que se llama, en pos de que se legalice, pero en realidad aquí a nivel nacional o a nivel autonómico y luego a nivel nacional siempre tiran balones fuera para que desde Europa se regule, y lleva años la gente con la cabeza enterrada en un agujero porque cada vez es una herramienta que se usa más y que es completamente ilegal, ¿no? Sí, a ver, lo que Europa tiene la culpa pasa con esto y con casi todo, y no solo aquí en vuestra región, sino en todos los sitios. Entonces, eso es muy bueno, que cada vez que alguien os diga que es Europa, os animo a que individualmente hagáis una búsqueda, que os informéis, que si no contratéis a los servicios técnicos de la casa y les hagáis, oye, ¿es verdad esto que nos han dicho de que Europa dice esto o lo otro? Y muchas veces destapamos una cantidad de mentiras con la excusa de que Europa nos lo prohíbe, tremendas. Sin ir más lejos, la última que me acuerdo yo que fue muy sonada fue precisamente con las regiones agronómicas, conforme a la PAC pasada, donde se decía que España no podía tener las regiones agronómicas que ella considerase, y que de hecho tenía que hacer una simplificación tremenda y que la región agronómica del tabaco tenía que desaparecer. Pues allí hicimos una pregunta y nos dijeron que no, que eso era mentira, que eso era algo que se había inventado España y que Europa nunca se iba a meter en el número de regiones agronómicas que pudiese tener, que eso es una cosa de Estado miembro que la tenía que decidir. Por lo tanto, bueno, siempre es bueno que no caigáis o que desconfiéis cuando os dicen que es Europa. Pero en este caso, sí es verdad. En este caso, esto está dentro del reglamento 11/07, creo que se llama, que es el reglamento del uso sostenible de los productos fitosanitarios. Ese mismo reglamento que intentaron, bueno, en la SUR o la RUS, que es lo que he hablado durante la legislatura pasada, ese recorte del 50% de fitosanitarios, bueno, pues en esa ley, ¿vale?, había cosas positivas también, como es la utilización de productos biológicos que se llaman ahora, que son, por ejemplo, con el veneno de la araña, puedes utilizarlo o convertirlo en un producto fitosanitario que mate un determinado pulgón o lo que sea. Pues eso también estaba un poco más recogido y se quería ayudar a esa transición a buscar alternativas. Y una de las cosas buenas o pocas que había dentro de este paquete regulatorio era que se abría la puerta a las nuevas técnicas de edición genética, porque se reconocía que si se aprobaban paralelamente iba a haber un descenso considerable de los productos fitosanitarios, y también se abrían las puertas a regular de una vez la utilización de los drones. ¿Qué es lo que ocurre? Que España y el resto de Estados miembros no pueden utilizar los drones porque lo tienen legislado como si fuera un tratamiento en aéreo, ¿vale?, como las avionetas que antiguamente se utilizaban. Eso se prohibió en Europa porque, claro, decían que todo el fitosanitario que se echaba podía acabar aquí o podía acabar no sé cuántos metros en el otro lado, y tener una derivada pues podía ser perjudicial, tal, pero es verdad que el resto de países lo siguen haciendo. Pero bueno, es lo de siempre. Y entonces, bueno, dentro de este reglamento, que como digo se echó para atrás, sí había una enmienda donde se hablaba sobre la posibilidad de utilizar ya por fin de una vez la utilización de drones para la aplicación de productos fitosanitarios. Claro, luego hay que hacer una reflexión. Luego igual la eficacia de esos tratamientos igual no es tan importante como lo que es tratar como actualmente, porque claro, la capacidad, si no me equivoco, de un dron está entre, ¿cuánto?, 20 litros. 40, pues 40 litros. Claro, con 40 litros, ¿cuántos drones necesitas para hacer una aplicación concreta? Bueno, es verdad que me puedes decir, bueno, si es verdad que por las capas, igual con el Sentinel, puedes saber si aquí hay... Trabajan con un trabajo. Entonces, bueno, es verdad que es una de las soluciones, es verdad que Europa no nos decía, pero también os voy a dar otros ejemplos. Hay países, y si no recuerdo mal, como Bulgaria, que se ha saltado por el forro la legislación europea y ha legislado y ha dicho que a partir de ahora yo voy a utilizar los drones, y que venga Europa y me diga que no puedo. Así que con voluntad política también lo podéis hacer. Aquí en Andalucía lo está haciendo.
Andalucía hace autorizaciones excepcionales De tratamiento de forma sistemática. Sí, pero para los cultivos que lo permiten los aéreos. Al final, Bueno, pero como es que son dos algo problemas. O sea, yo entiendo que para el arroz sí se puede, no lo sé. Porque se pueden los aéreos. Claro, porque en el arroz sí se puede utilizar una avioneta para la fumigación, si no me equivoco, incluso para echar las semillas y tal. Lo que nos dijeron que venía en esa legislación era eso, asimilarlo un poco a un tratamiento de agricultura 4.0 que se pueden hacer. No solo olvides también de una cosa importante, las casas comerciales, las casas de fitosanitarios también tienen que hacer su labor, porque ellos tienen un etiquetado para la aplicación con una cuba, con un tractor, con X litros, con una velocidad determinada y para tal, pero también tienen que ellos tener tiempo suficiente para hacer esa investigación, para saber, oye, cuántos litros necesito, si tengo que mezclarlo con agua, si tengo que mezclarlo con otros coadyuvantes, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos también necesitan hacer su labor. Claro, si no hay una legislación europea que marque a todos, te va a decir, yo ahora me voy a arriesgar yo a investigar y a gastarme no sé cuánto dinero para hacer una etiqueta para dron en aéreos y no sé si ni Europa me lo va a aprobar. De hecho, en los proyectos de Fitodrón, estos que Sí. se van por la segunda edición, las casas de fitosanitarios son los socios principales y principales interesados, porque si para ellos el producto ese que se va a usar con un dron se puede usar el asimilado para tratamientos terrestres, que en realidad la forma de tratamiento es muy similar o igual, les ahorra el tener que hacer un etiquetado para un producto aéreo, que la homologación es mucho más compleja y está diseñada para hacer un tratamiento en avioneta o helicóptero, que es que no tiene sentido mantenerles ahí, más allá de que están despegados del suelo, o sea, que hablamos la última jornada aquí. Y no sé, como parece que a nivel legislativo sí que se habían movido hace poco en las noticias, igual es que desde Europa hay algún movimiento ahí, pero no. No, eso tiene que estar recogido dentro del reglamento de uso sostenible de los fitosanitarios, que se paralizó la legislatura pasada. Ahora no se va a presentar uno nuevo, pero sí quieren modificar en vez del reglamento, que es lo que iba a ser la directiva de uso de fitosanitarios, que es la que decía la 11/07, y ahí sí se van a intentar meter una serie de enmiendas. Y ahí creo que sería muy positivo que España, como gobierno de España, pusiese la enmienda de la utilización, de empezar a utilizar drones para los fitosanitarios. A ver, más preguntas. José, a esa legislación que te has referido tú de fitosanitarios, ¿han vinculado de alguna forma que las casas comerciales, sobre todo fabricantes de maquinaria, de tractores en este caso, canden un poco a la hora de poder cambiar las dosis y en los ordenadores de los propios tractores? Hasta donde yo sé, no. Eso no está nada incluido. A ver, Lucio. Sí, la Unión Europea está muy implicada y está actuando para llevar a cabo los objetivos de la Agenda 2030, a nivel de países y a nivel también como Unión Europea. Bajo su criterio y su opinión, ¿cuáles de los 17 objetivos de la Agenda 2030 son lesivos para la actividad agraria? Bajo mi opinión, Sí, sí. bueno, vamos a ver. Es que yo creo que el tema de la Agenda 2030, como tal, cuando usted coge, por ejemplo, y se la lee, es muy complicado estar en contra de ella, porque al final son objetivos muy vagos, son humorismos, son aspiraciones a las que deben un poco llegar todos los Estados miembros, más allá de Europa o en otros sitios. Pero claro, cuando uno empieza a desgranar un poco, se da cuenta que la palabra productividad apenas aparece, que la palabra sostenibilidad solo está enfocada medioambientalmente, pero no socialmente y económica. Es decir, cuando uno empieza a investigar un poco más, se da cuenta que lo que se intenta es derivar de los sistemas productivos de toda la vida, el sector primario, incluso el de las energías, minas de carbón o otro tipo de modelo. Lo que se intenta es, con buenas palabras, propiciar que vayamos a un cierre de esos sistemas para ir evolucionando a otra cosa. ¿Qué cosa? Yo no la conozco, sinceramente. Pero hay una serie de intereses por detrás que lo que quieren es, a través de estos buenos objetivos, yo creo que es algo que históricamente se ve cada cierto tiempo. O sea, hay que mover el dinero de las grandes fortunas, de las grandes personas, de las grandes compañías, y tenemos el ejemplo de BlackRock hace 2 semanas, el gran fondo de inversión que leía que tiene incluso más dinero que 10 Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? O sea, que su Producto Interior Bruto, mejor dicho,
qué barbaridad, ¿eh? Pues ha dicho que se acabó, que ya no va a invertir nada más en temas medioambientales, que va a hacer un cambio tremendamente y que ya ellos consideran que ya el tema medioambiental ha llegado a lo máximo que se podía aspirar y que ya ese modelo ha fracasado o que ya no es más rentable económicamente. Claro, esto está un poco relacionado con la llegada de Trump. A mí no me cabe la menor duda. Trump es una persona que viene a decir América lo primero, productividad lo primero, cuantas más hectáreas produzca, más independiente voy a ser a la hora de... Pero no solo en la alimentación, sino en la energía también. Ha dicho que va a volver a hacer todos los proyectos en Alaska, si no me equivoco, de fracking, que es a través de, ya sabéis, ¿no?, de la tecnología esta, sacar el gas del suelo para no depender de Arabia Saudita con el petróleo. Pues bueno, son dos modelos distintos. Yo creo que si uno se lee los 17 objetivos, acabar con la pobreza infantil, el acceso al agua, todo este tipo de cosas, bueno, pues muy bien, están ahí, no nos dicen gran cosa, pero si uno se pone a escarbar y se lee las cientos y cientos de páginas que hay, realmente no existe esa mentalidad, ese concepto de economía o de empresario, de éxito, de... Bueno, no sé si me he explicado un poco.